Dios les bendiga. Les habla el pastor José Infante, uno de los profesores de la materia Administración Eclesiástica del Seminario Evangélico Asociado. Y hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones de la Iglesia ante el Estado. En ese sentido, en Mateo 22, 17 al 22, en el contexto de una pregunta que hacen los fariseos a Jesús, eh, le preguntan si es lícito dar tributo a César o no. César representa el Imperio Romano, imperio que tiene características de injusticia, etcétera. Y digamos que los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús para tentarlo. Y Jesús, hábilmente, pero estando claro de los mandatos de Dios y de su rol, les responde con la la moneda que se usaba en ese tiempo. Y le dice de quién es esta imagen y la inscripción. La, En la cara de la moneda estaba el César, de tal manera que su respuesta fue que debían dar al César lo que era propiedad del César y a Dios lo que era propiedad de Dios. Hay conceptos aquí interesantes de propiedad. No está diciendo que el César estaba por encima de Dios. Jesús estaba ubicándonos dentro de nuestro rol como hijo de Dios y su rol como hijo de Dios ante el Estado. Eh, Jesús nos muestra cómo comportarnos ante nuestras obligaciones. Y en varias ocasiones, él mismo se sujeta a las autoridades civiles y religiosas de la época. En este sentido, vemos otro ejemplo, Jesús entrando al templo, eh, debe pagar un impuesto. Ese impuesto correspondía a 2 dracmas. Un dracma era aproximadamente el salario de un día y era una moneda griega que tenía una inscripción de la diosa Atenea, por un lado, y del otro lado tenía una inscripción de un, un búho, era la diosa de la oscuridad. Bien, era una moneda común de la época. Entonces, al entrar al templo debían pagar 2 dracmas y era un impuesto eh, le estaban cobrando a Pedro. Es decir, tenían que pagar 4 dracmas. Eh, le preguntan, Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Esta palabra exención es usada desde hace muchos años en todos los países y vamos a hablar hoy en esta clase acerca, por ejemplo, de la exención de impuestos sobre la renta que tenían las iglesias antes de 2014. Pero Jesús dice que el hijo de un gobernante no paga impuestos. eh, y él como hijo de Dios no debía pagar ese impuesto, iba a entrar al templo, a la presencia de Dios, al tabernáculo donde representaba a Dios mismo, y entonces le estaban cobrando impuestos. Es algo contradictorio.
Sin embargo, dice para no ofenderles, aquí hay una prudencia de Jesús, ¿verdad? Un ejemplo de Jesús, modelo de vida y también es una referencia para nosotros en cuanto a la ética que tenemos que tener como pastores. Bueno, sabemos lo que ocurre después, un milagro y de un pez, Pedro saca un estatero que justamente representa 4 dracmas. Con esta moneda de estatero iba a pagar entonces eh, a la persona que estaba recaudando ahí a la puerta del templo y podían entrar. Romanos 13:1, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esas autoridades, por ejemplo, aplicando a Venezuela, han establecido algunos impuestos, han establecido algunas normas de funcionamiento administrativas, han establecido, de acuerdo a leyes, que las asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter religioso tienen algunas cosas que cumplir. Eh, entonces, es necesario que sepamos estas cosas y las pongamos en práctica para dar buen testimonio. Ante el Estado y las leyes vigentes, las iglesias cristianas evangélicas son consideradas asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, no se reparten dividendos, no hay una utilidad y son de carácter religioso. Aparece en el registro asociación civil, 2 puntos y aparece el nombre de la iglesia. En Venezuela, las iglesias, desde el punto de vista legal, las iglesias cristianas evangélicas no son consideradas como tal, son consideradas asociaciones civiles y el nombre es iglesia, aunque sí se reconoce que tienen un carácter religioso. Entonces las iglesias están sujetas a la Constitución y a las leyes. Decimos que la iglesia es un organismo y un organismo vivo. Eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando se habla, de hecho, en las figuras del Nuevo Testamento, acerca de la iglesia, eh, vemos que se habla de un templo, ¿verdad? Eh, pero está hecho con piedras vivas. Entonces, pero además de que la iglesia es un organismo, también tenemos que entender que es una institución porque estamos registrados ante las autoridades, hay un representante de esa institución, que es el pastor, se le llama pastor presidente, porque es presidente de la asociación civil. Y ese presidente de la asociación civil tiene responsabilidad de diversas índoles. Es importante esto, ¿no? Eh, bueno, está sujeta a la Constitución, la iglesia toda y a las leyes. Y el representante legal está sujeto también como eh, quien da la cara ante el Estado y ante las instituciones del Estado. Por supuesto, hay excepciones que la Biblia nos muestra cuando un Estado eh, nos manda a hacer algo que está en contra de un principio expresado por Dios en las Escrituras, como en el caso de Hechos 5:29, cuando a los apóstoles se les prohíbe predicar y ellos se niegan. Entonces, eh, solamente en ese caso u otro caso donde se nos mande a hacer algo que esté explícitamente en contra de la voluntad de Dios, eh, debemos no acatar y no sujetarnos a las autoridades. En todos los demás casos, la Biblia nos manda a sujetarnos a ellos. Vamos a hablar un poco del contexto tributario venezolano actual, de la ley sobre la renta y otras leyes, del cumplimiento de deberes formales. Los deberes formales son eh, procedimientos, formatos y cómo deben llenarse esos formatos. Eh,
cosas que debemos hacer que permiten que podamos cumplir todo lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos. Vamos a hablar también de cumplimientos legales. En este sentido, hay una serie de leyes, aquí no están todas, por supuesto, pero el pastor tiene que saber, eh, a grosso modo, de su responsabilidad cuando decide ser representante legal, eh, y decide asumir el pastorado. Bien, tenemos la Constitución, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Pues vamos a decir, bueno, ¿y por qué esta ley está aquí? Bueno, porque esa ley nos indica que debemos estar pendientes de que los ingresos por diezmo y ofrenda no tengan o no provengan de una fuente ilícita o de lavado de dinero o de otro tipo, eh, de financiamiento delictivo. Y hay una forma que tenemos para evitar eso. Tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, la Ley Orgánica de Protección de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Banavio, FAO, entre otras leyes. ¿Cómo es el contexto tributario venezolano actual? Jesús y los discípulos vivieron en un contexto tributario y ellos se supieron desenvolver en ese contexto. La pregunta es cómo nos vamos a desenvolver nosotros. Lo primero es que tenemos que conocer las leyes y conocer bien cuál es nuestra obligación. Bien, en Venezuela las reformas son constantes. Eh, Esas reformas y todas esas leyes inciden en lo administrativo, que es decir, las operaciones diarias de la iglesia, en lo contable, que es el registro en los libros de contabilidad, y en lo fiscal, que es la declaración y pago de el impuesto y los impuestos fiscales y parafiscales. Cuando hablamos de parafiscales, hablamos, por ejemplo, del FAO y del Seguro Social. Bien, el incremento de multas y sanciones es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que las multas por incumplimiento, por ejemplo, de pago de impuestos sobre la renta de una iglesia, eh, son muy elevadas y actualmente se generan en dólares. Y las sanciones, también como el cierre y otras sanciones, son muy grandes. Eh, es la potestad jurídica del CENIAT en materia tributaria, a partir de la reforma de 2014 del Código Orgánico Tributario, el CENIAT adquiere poder para, por ejemplo, embargar directamente sin necesidad de ir a un juez, eh, y otras atribuciones que tiene el CENIAT. ¿Qué debemos hacer respecto al impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava un ejercicio económico. La mayoría de las veces empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Quiere decir que de las operaciones que realiza la iglesia durante ese año, se va a considerar cuánto ingresó, cuánto se gastó, que esté debidamente registrado. Es decir, no podemos meter en esos gastos, en esos egresos, facturas que estén a nombre de personas naturales. A veces hay malas costumbres en las iglesias que compramos cosas de la iglesia y la ponemos a nombre del pastor o a nombre de la persona que la va a comprar. Esa factura no la podemos descontar en la declaración de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, debemos estar conscientes como pastores que nuestros administradores y las personas que compran en la iglesia
deben comprar a nombre de la iglesia, con el RIF de la iglesia, y también que las facturas que puedan generarse sean facturas que estén de acuerdo a las providencias administrativas. Por eso es que tenemos que rodearnos de un equipo administrativo que nos ayude con todos estos detalles. Lo cierto es que después de sacar eh, esta cuenta, ¿verdad? De la diferencia entre ingresos y gastos bien soportados, entonces vamos a tener un resultado. Ese resultado se va a multiplicar por una tarifa, que es la tarifa 1, que corresponde a las personas naturales. Somos asimilados a personas naturales. Y entonces allí se va a realizar el pago los primeros 31 días del año posterior a ese periodo, a ese ejercicio económico. Entonces tenemos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para hacer la declaración y el pago del impuesto sobre la renta. Fíjense que aquí hay una reforma en 2014 y otra reforma en el 2015 de esta ley. También habíamos hablado ya de la reforma del Código Orgánico Tributario. Ahí están el número de gacetas. Entonces decimos que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo sobre los enriquecimientos. Entonces, son anuales, netos y disponibles. El neto significa la diferencia que hablamos de ingreso y egreso. Disponible porque está en la cuenta bancaria, en este caso, o está en dinero en efectivo, al 31 de diciembre de cada año. Se dice entonces que nosotros como iglesia no deberíamos tener a fin de año grandes cantidades de dinero en las cuentas, aunque ahorita está difícil, ¿no? Pero es posible y hay mala praxis a veces en las iglesias que acumulan dinero y durante el año no lo invierten en los ministerios que deben invertir. Y terminan entonces pagando al Estado un impuesto muy alto. Ok, antes de 2015, las iglesias cristianas evangélicas solamente tenían el deber de declarar el impuesto sobre la renta a partir de, del 18 de febrero de 2015. Las iglesias, además de pagar el impuesto además de declarar el impuesto sobre la renta, deben pagar el impuesto sobre la renta. Esa exención la perdimos cuando entró en vigencia esta reforma. Este numeral que estaba allí, en esta ley, el numeral 10 del artículo 14 de la ley sobre la renta, fue derogado. Ahí hay una lista de el- las instituciones, empresas o personas naturales exentas de impuestos sobre la renta, y estaban entre ellas este numeral 10, que eran las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas. A pesar de que fue derogado ese numeral, es importante que el Estado, eh, en la intencionalidad de los legisladores, en las diferentes leyes y reglamentos, etcétera, nos ven a nosotros como entes que exclusivamente nos dedicamos a actividades religiosas. De tal manera que también es importante decir que es una mala práctica de muchas iglesias dedicarnos a otras cosas para obtener recursos y lo hacemos a nombre de la iglesia. Entonces debemos tener cuidado con esto, porque la iglesia debe dedicarse a su actividad, que es una actividad, en este caso, ministerial. No quiere decir que la iglesia no pueda realizar vendimias y algunas cosas para poder lograr sus fines, pero no debe montar, por ejemplo, o no se recomienda montar una librería, ¿no? O montar un colegio y ponerlo digamos, a nombre de la iglesia. En estos casos, la recomendación es tener una figura aparte,
si se quiere tener estas cosas. En consecuencia, a partir del ejercicio fiscal 2015, las asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter religioso están obligadas, además de declarar que ya estábamos obligadas a declarar impuestos sobre la renta, a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la recomendación de las iglesias que no han pagado impuestos y no han declarado impuestos durante todos estos años? Bueno, eh, la recomendación es pagar hacia atrás por lo menos unos 6 años, que es lo que obliga el Código Tributario que nos van a fiscalizar. Sacar la cuenta y hacer las declaraciones y pagos extemporáneas, decir, mire, al Estado sí hemos incurrido, pero aquí están las declaraciones. Esa es la recomendación en este caso que se puede dar y a partir de ese momento entonces declarar el año. Por cierto que en estos días estamos a tiempo de declarar el ejercicio fiscal 2022. Estamos en este momento, en ese tiempo. Las asociaciones y las fundaciones sin fines de lucro pagan impuestos sobre la renta de acuerdo a la tarifa 1, ya lo habíamos hablado. Estamos asimilados a personas naturales. Algunas obligaciones y recomendaciones que hacer. ¿Qué debemos hacer? Nos preguntamos, ¿cuándo la iglesia debe pagar impuestos sobre la renta? Bueno, la iglesia paga impuestos sobre la renta cuando los ingresos son mayores que los gastos. Quiere decir que hay exceso de ingresos sobre egresos y le corresponde declarar y pagar impuestos sobre la renta. En tanto que cuando los gastos son mayores que los ingresos, hay exceso de egresos. Aquí hay un error, es exceso de egresos sobre ingresos. Y solo declara impuestos sobre la renta, no debe pagar tal impuesto. Otras obligaciones de la ley de impuestos sobre la renta. Inscribirse en el registro de información fiscal. Todas las iglesias debemos tener nuestro RIF y debemos tenerlo actualizado. Quiere decir que cuando hay cambios directivos, debemos entrar a la página del CENIAC con el usuario y clave y registrar eh, los nuevos representantes de la iglesia. Y cuando nos mudamos de establecimiento, nos mudamos para otro lugar, también debemos cambiar la dirección fiscal y actualizar el RIF y lo mandamos a imprimir, estar pendientes antes del vencimiento para hacer también la actualización del RIF. Recomendaciones en cuanto a libros y comprobantes. Llevar de forma ordenada y ajustado a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, los libros y registros exigidos por la ley de impuestos sobre la renta, su reglamento y demás normas. Entonces, las anotaciones o asientos que se hagan en dichos libros y registros deberán estar apoyados en los comprobantes correspondientes. Es decir, yo voy a registrar un egreso o un gasto, pero ese gasto corresponde a una factura y esa factura tiene los datos de la iglesia y es una factura CENIAT. A veces los establecimientos entregan, valga la redundancia, notas de entrega o nos dan un presupuesto, que eso no es una factura. Las facturas se distinguen por varias cosas. Una de ellas es que eh, dice el número de factura, dice el número de control 00 guión, tales números. En la parte de abajo debe decir eh, los datos de la imprenta donde se hizo la factura. Pero además de eso, cuando son impresoras fiscales, tienen todas estas cosas, pero en la parte de abajo usted va a ver una inscripción que dice MH, que es Ministerio de Hacienda, y va a haber una numeración, a veces empieza en Z o en otro número tal, y hay una numeración allí. Ese, en este caso, es el número de control de la factura.
Tener los libros contables y demás documentos en el establecimiento, dirección fiscal donde funcione la asociación civil. Esto es muy importante porque a la hora de una fiscalización, esos libros de contabilidad, esas facturas, esas actas de asamblea, todo lo que tiene que ver con el RIF, etcétera, está en el establecimiento de la iglesia, está en el local de la iglesia, que es donde debe estar, que es la dirección fiscal, y no en la casa nuestra del pastor o de otro hermano, del administrador o administradora. ¿Qué libros legales debe llevar la iglesia? Debe llevar el libro de actas de asamblea, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances. En este libro se registran los estados financieros al año. No deben llevar, en este caso, no estamos obligados las iglesias a llevar libros de compra y venta de IVA, que son libros mensuales, en donde se registran eh, todo lo que compramos y vendemos durante un mes. Tienen que ver si sus iglesias están calificadas como contribuyentes ordinarios de IVA en la página del CENIAF o no. Las facturas y comprobantes deben cumplir con los deberes formales, ya lo hemos hablado. Otras recomendaciones, por supuesto, la presentación y pago de la declaración de impuestos de renta los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Generalmente el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no siempre es así. Entonces, eh, se debe verificar eso. Verificar en la página del CENIAF el ejercicio fiscal de su iglesia. Recomendaciones en cuanto a la cartera fiscal: exhibir en el establecimiento sede de la dirección fiscal los certificados, las inscripciones, el número de aportantes, instrucciones para fiscales del Estado, la copia de declaración de impuestos sobre la renta, los permisos de bomberos, el último pago que se hizo al FAO, la solvencia del Seguro Social, la solvencia del FAO, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de exhibir en la oficina pastoral o en una carterera eh, que esté en el local de la iglesia, en una parte pública? Es que si llegara a ir un fiscal de cualquiera de estos entes, entonces ven allí una solvencia, por ejemplo, si es el Seguro Social, ven la solvencia allí y a lo mejor no preguntan más nada. Ven el último pago y no preguntan más nada. Es posible que eso así, porque a veces están es verificando estas cosas. Mientras que si no tenemos cartera fiscal, cualquier ente va a indagar aún más, a veces de lo que está haciendo en el momento. Bien, aquí tenemos un modelito que vamos a dejar de algunas cosas que deben estar en la cartera fiscal eh, para que lo tomemos en cuenta. Otras obligaciones tienen que ver con la retención de impuestos sobre la renta. Eh, la retención de impuestos sobre la renta es un impuesto mensual que debemos declarar y pagar los primeros 10 días eh, después de finalizado cada mes. Está relacionado a los servicios, a los alquileres y a otros gastos establecidos en el decreto 1808 en materia de retención de impuestos sobre la renta. Otra vez debemos eh, ayudarnos con un equipo, ¿verdad?, de administradores, de contadores, que si no lo tenemos en la iglesia, bueno, orar que Dios nos lo provea, ¿verdad? Pero también podemos tener un outsourcing, una persona externa que nos ayude a cumplir estas cosas. Se hace la planilla de retención de impuestos sobre la renta, por ejemplo, si van a arreglar el aire acondicionado de la iglesia, debe ser una persona que tenga su factura. Entonces se coloca el servicio de- con la base imponible en la factura y a esa base imponible se retiene, si es persona jurídica, en este caso, 2%. En cuanto a los alquileres, también
se debe hacer una retención, pero cada uno de esos rubros aparece en el decreto 1808 que el tipo de persona natural o jurídica a la cual se debe retener y la actividad que se debe retener. No todas las cosas se debe retener impuestos sobre renta. Por ejemplo, si usted va a comprar en un establecimiento comida o va a comprar materiales para la escuela dominical o va a comprar cosas que se necesiten para la iglesia que tienen que ver con muebles, etcétera, eso no hay que retener. Se retiene a los servicios que le prestan a la iglesia, ¿verdad? El mantenimiento de infraestructura, por ejemplo. También tenemos que ver que hay gastos relacionados a servicios que muchas veces los hermanos prestan colaboración. Ahí no hay ningún tipo de problema. Si prestan colaboración y no se le paga nada, entonces, por supuesto, no vamos a reflejar eh, este impuesto. Pero si contratamos gente externa que nos está cobrando, debemos exigirle facturas, porque al nosotros erogar dinero de la iglesia sin solicitarle factura, entonces al final no podemos aprovechar ese gasto y vamos a terminar pagando con un impuesto sobre la renta alto. También tenemos la declaración de principal actividad económica, que es el código, en este caso, que debemos colocar en el CENIAC, diciendo que somos realizamos actividades de organizaciones religiosas. Al cierre de inicio de cada año, se recomienda entonces tener un saldo moderado en las cuentas bancarias de la iglesia, formar equipos de administración en cada una de las iglesias, hacer un inventario de activos, propiedades de la iglesia y reflejarlo en los estados financieros. Y vamos a dejar un formato de recolección de diezmos que nos va a ayudar para lo que tiene que ver con el control de la ley de ilícitos que hablábamos más adelante, que tiene que ver con las fuentes del dinero. Entonces pueden poner el logo de la iglesia, el RIF, el nombre de la iglesia, el nombre y apellido de la persona que está haciendo el aporte y el monto. Y fíjense que dice, hago contar que realizo este aporte de manera voluntaria y proviene de actividades completamente lícitas. Y firma y entrega. Eso es actividad de muchas cosas. Dice la Biblia en Primera de Corintios, es necesario que el administrador sea hallado fiel. Y este mandato es en el contexto de el ministerio del propio apóstol Pablo, del ministerio de los líderes de la iglesia de Corintios. Y también es para nosotros. Somos administradores de la casa de Dios y el Señor nos pide que seamos hallados fieles en todo, incluyendo en cuanto a nuestras obligaciones al Estado. Que Dios nos bendiga. Hay muchas cosas que tienen que ver con este tema que no hemos hablado, pero que sirva de abreboca para que podamos entender nuestra responsabilidad como pastores, representantes legales y que podamos dar buen testimonio y que toda la gloria sea para Dios en este sentido. Un abrazo.